Puede que después de las comidas hayas notado que tienes el vientre hinchado, distendido, con retortijones y dolor abdominal. Puede también que un aumento de flatulencias y alteraciones en las deposiciones, con heces más blandas, diarreicas o incluso flotantes. Y al echar la vista atrás hayas reparado que has comido siempre casualmente un tipo de alimentos, la leche o sus productos derivados, los lácteos. Pues, permítame que te diga que podría tratarse de una intolerancia a la lactosa. ¿Y qué es la lactosa? ¿Por qué desarrollamos esta intolerancia? ¿Y cómo sabré si la tengo? Y en ese caso, lo más importante, ¿qué puedo hacer para no tener estas molestias digestivas? Pues estate atento porque hoy en la consulta de Juan hablaremos de la intolerancia a la lactosa. Pues para empezar, tendremos que saber qué es la lactosa. Pues se trata de un azúcar que podemos encontrar en la leche y sus derivados, los productos lácteos, como por ejemplo el queso o el yogur, que son un grupo de alimentos muy completos, cuyo consumo se recomienda a todas las edades de la vida, ya que aportan proteínas de alto valor biológico, grasa, vitaminas y sobre todo calcio y lactosa. De hecho, son el principal grupo de alimentos para cubrir nuestras necesidades diarias de calcio y vitamina D, que como sabéis, son esenciales para la salud de nuestros huesos. Pues bien, como os decía, la lactosa es el principal azúcar de la leche y sus derivados. Y cuando tomamos lactosa, esta se digiere en nuestro aparato digestivo, siendo degradada gracias a una enzima llamada la lactasa. Esta enzima lo que hará será desdoblar a la lactosa en dos azúcares más sencillos, la glucosa y la galactosa, que podrán ser absorbidos más fácilmente en nuestro intestino delgado. Pero entonces, ¿qué es la intolerancia a la lactosa? Pues si nuestro cuerpo produce una cantidad insuficiente de lactasa o esta no funciona de la forma adecuada, cuando comamos alimentos que contienen lactosa, esta no se degradará en sus dos azúcares más sencillos y por tanto no podrá ser absorbida, causando una mala absorción de lactosa, que es la responsable de todos los síntomas que se producen en la conocida intolerancia a la lactosa. Pues déjame que te diga que esta insuficiencia de lactasa se produce principalmente en tres situaciones. La primera es hereditaria y aparece al nacimiento, causando una insuficiencia total de lactasa desde nuestros primeros días. La segunda es tener una falta de lactasa adquirida, como consecuencia de alguna enfermedad intestinal. La buena noticia es que esta pérdida es temporal y con el tiempo recuperamos la función y la cantidad de lactasa. Sin embargo, la causa más frecuente es la falta adquirida primaria de lactasa, teniendo buenos niveles de esta enzima al nacimiento, pero que a partir de que nos hacemos más mayores, a partir de la infancia y la adolescencia, se va reduciendo su producción y su actividad. Y es muy importante que os diga que se trata de un trastorno muy frecuente. De hecho, llega a afectar hasta 1 de cada 3 adultos. ¿Y qué síntomas voy a notar? Pues, como os comentaba antes, si la producción de lactasa es insuficiente, al tomar lactosa, esta no se va a digerir correctamente y llegará íntegra a nuestro intestino grueso, donde estarán esperando una cantidad enorme de bacterias para digerirla y fermentarla. Y de esta digestión y fermentación se producirá la liberación de muchos gases, que serán los responsables de los síntomas de la intolerancia a la lactosa. Y estos síntomas no van a ser iguales en todas las personas, ya que van a depender, por un lado, de la cantidad de lactosa que se ingiera y por otro lado, de la cantidad y la actividad de la lactasa de esta persona. Es decir, si comemos más lactosa de la que nuestro intestino es capaz de asimilar, aparecerán los síntomas, que como os decía al principio del vídeo, los síntomas más comunes son una sensación de hinchazón abdominal, dolor difuso en el abdomen, flatulencias, deposiciones blandas o incluso hasta diarrea, así como otras molestias intestinales. Espero que te esté gustando el contenido de este vídeo. Si es así, no te olvides de compartirlo con aquellas personas que también tengan molestias digestivas. Gracias. Pero como veis, estos síntomas son comunes a los que aparecen en otras intolerancias alimentarias o también al archiconocido SIBO. Por cierto, os dejo un enlace en la descripción de un vídeo súper chulo sobre el SIBO. Entonces, ¿cómo sabremos si tenemos intolerancia a la lactosa? Pues lo cierto es que si tras comer leche o alguno de sus productos derivados, como es el caso del queso o el yogur, presentamos los síntomas que os acabo de contar, pero una vez sospechada es recomendable confirmarla mediante alguna prueba de absorción de la lactosa.
Y os diré que existen muchas pruebas, como el test de axilosa en orina o el análisis de las biopsias del duodeno, siendo esta una prueba ligeramente invasiva. Pero la más utilizada de todos es el test del aliento de hidrógeno, que consiste en medir la cantidad de hidrógeno exhalado después de tomar una cantidad determinada de leche o de lactosa. Si vemos que el nivel de hidrógeno en el aliento aumenta, nos indicará que las bacterias del intestino han fermentado la lactosa, liberando estos gases, y por tanto tenemos una mala digestión de este azúcar. Vale, ya sabemos que estas molestias se deben a una intolerancia a la lactosa. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues todo va a depender de los síntomas de intolerancia que tengamos, ya que, como os he dicho, no todas las personas van a tener el mismo grado de malestar o de molestias. Todo dependerá de la cantidad de lactasa que tengas y de la ingesta de lactosa que hagas. Por tanto, lo primero que tendremos que hacer es ajustar la cantidad de leche y sus productos derivados, hasta tener un control de los síntomas. Y es importante que os diga que el objetivo del tratamiento en verdad es controlar la cantidad de lactosa que llega sin digerir a nuestro intestino grueso, para evitar que las bacterias se den el gran banquete. Por tanto, el primer pilar del tratamiento será este, el reducir la cantidad de lactosa hasta cantidades que no nos produzcan molestias digestivas. Pero también lo podemos combinar con la toma de un complemento de lactasa 30 minutos antes de que vayamos a consumir alguno de estos alimentos, lo cual es un alivio para los amantes del queso como yo. Este suplemento de lactasa nos va a ayudar a suplir la lactasa que no produce nuestro cuerpo y, por tanto, digerir mejor la lactosa y evitar los síntomas. Y finalmente, también podremos consumir productos lácteos sin lactosa. Aunque os va a sorprender, la leche sin lactosa sí tiene lactosa. Lo que pasa es que se le añade la enzima, la lactasa, y por tanto así evitamos las molestias digestivas. Si veis, en este envase de leche del supermercado se puede ver perfectamente que contiene lactasa. ¿Y durante cuánto tiempo seguiremos esta dieta baja en lactosa? Pues la duración será permanente en las formas de intolerancia primarias, es decir, la hereditaria y la adquirida que vamos desarrollando cuando nos hacemos mayores, y temporal en el caso de que esta intolerancia se deba a una enfermedad digestiva que poco a poco nos permitirá recuperar la síntesis de lactasa y su función. Pero antes de terminar, es importante que os diga que debemos estar atentos al consumo oculto de lactosa, por ejemplo, con la toma de medicamentos, ya que hasta 1 de cada 5 medicamentos contienen lactosa como uno de sus excipientes, por lo que las personas que toman muchos fármacos podrían tener problemas de intolerancia a pesar de que no estén tomando nada de leche ni derivados. Y recordemos que los lácteos son la principal fuente de calcio, por lo que si seguimos una dieta baja en lactosa, deberemos asegurarnos de tener nuestras necesidades de calcio cubiertas del todo. Para ello podemos seguir una dieta de lácteos sin lactosa o con otros alimentos que también son ricos en calcio, como por ejemplo serían las sardinas en aceite, ciertos frutos secos, siendo el principal las almendras, pero también siendo muy interesantes los pistachos o las nueces, así como las legumbres, destacando los garbanzos en su contenido en calcio, los berberechos, que también son unos alimentos muy ricos en este mineral, y finalmente vegetales como el brócoli o la col. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí te dejo 2 vídeos muy interesantes sobre otros problemas del aparato digestivo. ¡Nos vemos! Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.